Retomando lo que veíamos en el video corto anterior y que ahora ustedes han hecho sus aportes en el foro, habrán visto que hay diferentes ideas. Felicito a aquellos que han hecho el esfuerzo particular, individual, de aportar sus propias ideas, su propia comprensión de los conceptos. Em, para que tengamos una idea común y general, cuando nos referimos al pueblo, estamos hablando de una categoría jurídica política que tiene la característica de establecer un vínculo entre el individuo y el Estado. Esa característica, ese vínculo entre el ciudadano y el Estado, como decíamos, es de carácter jurídico porque el Estado puede coactivamente presionar o forzar al individuo para que se comporte de la manera que el marco normativo establece. Y político porque hay un sentimiento y una identificación que va más allá de lo cultural y lo social y que hace que frente a las amenazas que sufre el Estado por otros actores internacionales u otros estados, el individuo coadyuva la subsistencia de ese Estado. Una relación que va más allá de lo eminentemente social, cultural o de otra naturaleza. Por otra parte, cuando hacemos referencia a la categoría de población, nos estamos refiriendo particularmente a una categoría de orden demográfico que nos permite establecer estadísticamente cuántas personas habitan en un momento determinado en un lugar determinado. Desde esa perspectiva, entonces, debemos nosotros comprender que hablar de población no equivale a hablar de pueblo. El pueblo tiene un vínculo jurídico con el Estado. Dentro de la población pueden existir foráneos o extranjeros que temporalmente o de manera prolongada viven dentro del territorio del Estado, se ven sometidos a las leyes del Estado, pero que no mantienen un vínculo directo jurídica y políticamente hablando con el Estado salvadoreño. Obviamente hay ciertos elementos, como por ejemplo la atención de salud pública y algunas otras consideraciones de carácter social que el Estado, a pesar de que son extranjeros, no puede obviar. Y en tercer lugar, cuando hablamos de nación, nos referimos a una categoría eminentemente de carácter sociológico que hace referencia a un grupo de seres humanos que tienen una identidad o una identificación respecto a diversas características, las cuales podríamos anotar en términos de su cultura, sus costumbres, su ideología, su religión, por mencionar algunas. Obviamente el concepto de nación se vincula al concepto de pueblo, no necesariamente al de población, aunque hay un vínculo. Veámoslo de esta manera. Para entender un poco el concepto de nación, si hacemos referencia a la nación salvadoreña, es difícil pensar que un salvadoreño no coma pupusas, que a un salvadoreño no le guste la música cumbia o el reggaetón o este tipo de músicas que son más tropicales, es parte de nuestro acervo. O que no se siente identificado con el Torito Pinto o con la bandera de El Salvador, ¿verdad? Con la leyenda Dios, unión, libertad. Eso nos hace sentir parte y nos hace ver como elementos o como iconografías que representan esa identidad que tenemos como nación. Entonces, en algunos estados, como el salvadoreño, que son de carácter unitario, difícilmente nosotros vamos a encontrar que hayan unas diferenciaciones marcadas. Obviamente, entre las personas que han crecido y se han desarrollado en el occidente del país y aquellas otras que han crecido y se han desarrollado en la otra parte del país, en el otro extremo, lo que nosotros encontramos es que hay diferencias. La forma incluso o el grosor de las tortillas es diferente. En San Miguel una tortilla delgadita, en Santana una tortilla gruesecita. Pero al fin y al cabo todos los salvadoreños comemos tortillas hechas con maíz. Sin embargo, si vemos el asunto de la nación respecto a España, vamos a encontrar al País Vasco, vamos a encontrar Cataluña y vamos a encontrar, bueno, otras nacionalidades, otras naciones dentro del Estado. Es decir, tienen un idioma,
tienen unas costumbres que los identifican a los vascos que a los catalanes y así respecto a otras naciones dentro de España. Sin embargo, todas esas naciones están integradas dentro del Estado de España. Pese a ello, vemos que hay algunas presiones por parte de algunas de estas comunidades, de estas naciones, que se manifiestan y que preferirían constituirse en un Estado independiente. Bien, sin entrar a detenernos a analizar profundamente el concepto de nación, que no es el asunto de este curso, pero que sí se encuentra vinculado, obviamente, regresemos entonces acá a la presentación y señalemos lo siguiente. El pueblo es el actor de todos los tiempos y por lo tanto el productor de la política. Es la cantera inagotable de la vida social de donde surgen los hombres con dotes excelentes y los hombres con algún tipo de características negativas. En este sentido, hablamos de que el pueblo es el productor de la política porque es el pueblo cuando se organiza por ese vínculo jurídico que lo une al Estado, es el que puede a través de sus manifestaciones, sus presiones, transformar las condiciones, transformar las instituciones, transformar las funciones incluso de las instituciones. Cuando el Estado se comporta de manera indiferente hacia el pueblo, obviamente la vida social se ve afectada, porque la razón última del Estado es velar por la función del pueblo, por ese vínculo jurídico-político del que hemos hablado. En algunas sociedades, sobre todo en vías de desarrollo, nosotros encontramos que muchas veces el estamento estatal se preocupa por sus propios intereses, por tener un caudal o ciertas condiciones, beneficios, seguros, transporte, telefonía, etcétera, gratuita. Y olvidamos cuál es la verdadera razón del funcionario del Estado respecto a la sociedad, la vida social. Debe regular para la vida social y no para beneficio propio. Por allí encontramos esta frase de Horacio, ¿verdad?, que nos señala odi profanum vulgus ad arceo, cuando él nos dice odio al vulgo ignorante y me alejo de él. Es decir, que trata de referenciar que es importante también que el pueblo sea un pueblo cultivado, educado, formado, para que pueda tener la incidencia necesaria respecto al Estado. Obviamente, para apoyarlo en las decisiones que la comunidad espera, y obviamente también como una expresión de resistencia cuando el Estado no se comporta conforme a lo que se espera de él. De esta manera, las instituciones políticas nacen, podríamos decir, al amparo de las luchas populares, es decir, como el fruto de la actividad política, como fruto de la manifestación de las actuaciones de la sociedad en su relación con el Estado, y obviamente estas instituciones se transforman o desaparecen según sean los gestos de rebeldía, violenta o no, que la comunidad tiene frente a las actitudes del Estado. Estas luchas populares no necesariamente tienen que ser luchas armadas, se refiere básicamente a la manifestación del pueblo respecto al Estado, que en sus actuaciones tiene que modificar el comportamiento al entender el rechazo de la comunidad. Nosotros, antes de pasar a hablar sobre el sistema político, debemos entender entonces que en el caso salvadoreño podríamos precisar algunas luchas bastante interesantes en términos de transformaciones institucionales. En el marco del conflicto armado y previo a él, había una institucionalidad y una serie de funciones que se realizaban que debido a las presiones, que en este caso fueron manifestaciones violentas por ciertos sectores de la sociedad, en alguna medida contribuyeron a la transformación de las instituciones. Y digo en alguna medida porque las instituciones permanentemente se ajustan, se adecúan a los tiempos y a los requerimientos según las demandas que la sociedad establece. Algunas de esas instituciones políticas que se han transformado podríamos encontrar el Tribunal Supremo Electoral, que ahora podemos encontrar en la realidad política salvadoreña, dictan las reglas de cómo es el proceso electoral y establece y garantiza que ese proceso se lleva con transparencia. En el pasado, esta institución no solo tenía otro nombre, Consejo Central de Elecciones, sino que se configuraba y se componía de otra manera, y sus funciones no necesariamente son las que hoy en la actualidad el Tribunal Supremo Electoral tiene.
Podríamos apreciar otro ejemplo para el caso en otra serie de instituciones que en el siguiente foro ustedes vamos a solicitarles puedan proponer, sugerir o indicar qué otras instituciones han observado ustedes que se han transformado en los últimos años como producto de las luchas sociales en El Salvador. Bien, volviendo al sistema político, es importante señalar que el sistema político guarda una relación con las estructuras sociales de producción. Es decir, que el sistema político mantiene, por ser parte de la superestructura de la sociedad, una relación con la estructura económica, que es lo que le da el sentido y lo que le da la fuerza, no moral, sino la fuerza material al comportamiento del Estado. El sistema político entonces se compone de las instituciones políticas, del derecho y además de la autoridad o del poder. Esto es importantísimo. Es decir, que el sistema político no solo son las instituciones o los actores que intervienen, sino que el sistema político también corresponde a los aspectos que rigen y norman el orden de la sociedad, el derecho. Y por otra parte, el sistema político evoca formas y maneras de manifestar la autoridad. En algunas sociedades podremos encontrar medios y mecanismos mucho más, llamémosle, violentos, autoritarios, totalitarios, mientras que en otros regímenes la autoridad se manifiesta de manera más democrática y participativa. En cuanto a la política, entonces, podemos decir que es una actividad social que tiene por objeto investigar los méritos de los que se vale el Estado para alcanzar los fines de la sociedad. Y los temas fundamentales que la política evoca y que por lo tanto deben de ser objeto del estudio de la ciencia política, podemos encontrar entre ellos a las funciones, es decir, qué es lo que hacen y cómo lo hacen las instituciones. En segundo lugar, pues las instituciones que son los actores claves y que evocan principalmente a aquellas instituciones que se crean dentro del Estado, pero que también incluyen a aquellas instituciones fuera del Estado que presionan a este para su actuación político. Además, debemos de referenciar el tema de las tomas de decisiones. Es parte de la política, la manera en la que se toman las decisiones son centralizadas, descentralizadas, autoritarias, democráticas, etcétera, etcétera. Es importante entonces científicamente entender cómo la política nos expresa o nos manifiesta que las decisiones dentro de la sociedad se toman. Y en cuarto lugar, encontramos a la determinación política, es decir, esa filosofía y ese ahínco, ese afán con el que las instituciones políticas trabajan en el cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas y con base al marco normativo que les ha sido atribuido. En cuanto al Estado, podemos decir entonces que es una obra artificial de la sociedad que ha sido construida para el servicio de esta última. En otras palabras, el Estado se encuentra al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de quienes se encuentran dentro del Estado. Algunos malinterpretan esa relación Estado-sociedad. Cualquiera que sean, podríamos decir, las deficiencias que los estados, particularmente aquellos denominados atrasados en vías de desarrollo o subdesarrollados, periféricos, como se suele evocar en términos económicos, cualquiera que sea la deficiencia que los estados manifiestan, es innegable que las instituciones, como ya hemos señalado antes, evolucionan paulatinamente. Vamos a hacer una pausa y les sugiero que participen en el segundo hilo que aparece en el foro que esta tarde tenemos en el aula virtual. El hilo que corresponde a las instituciones que han sido transformadas como producto de las luchas populares.